La iglesia de San Esteban es de construcción gótica, consagrada en 1339 y terminada un siglo más tarde. Reemplaza un edificio anterior documentado desde el siglo X. Se trata de un edificio compuesto de una sola nave cubierta con bóveda de cañón apuntada y capillas laterales convertidas en naves después de un incendio en 1753. Las puertas de entrada, de temática profana, son obra del escultor Pellicer. En el interior se conservan obras artísticas de diferentes épocas, una cruz bizantina de plata, los restos del antiguo altar barroco y pinturas murales neoclásicas en la capilla del Santísimo. Otro punto de interés destacado es el Pont de la Vila. Este puente de estilo medieval y compuesto por dos arcadas se encuentra muy cerca del antiguo recinto amurallado, proporcionando el acceso al núcleo por debajo de la iglesia de San Esteban. El puente se alza sobre el río Bastereny, un importante afluente del Llobregat que nace a 1077 metros de altura, en las fuentes de la Dau, también llamadas del Bastereny, que se encuentran en el término municipal de Gisclareny, municipio vecino, pero con acceso desde Bagà. Durante la Baja Edad Media, una de las principales actividades económicas de la villa era la producción de harina y también de trapos. Para ello se construyeron dos molinos que aprovechaban la fuerza del agua del río Bastereny para la molienda. Ya en el siglo XIX, el río y la fuerza del agua fueron aprovechados para usos industriales.